Para hablar de ello nos acompaña esta mañana Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Estábamos señalando desde primera hora, lo estamos diciendo y esperando ya hace meses, esa llegada inminente de fondos europeos y todo lo que conlleva a su alrededor, toda la generación de marco normativo que lleva a su alrededor. Hemos visto en las últimas horas la aprobación del Fondo de Recapitalización de España para empresas afectadas por la pandemia y, sobre todo, ayer el Gobierno lanzaba ese fondo NextTech para escalar startups en esa apuesta por favorecer el desarrollo de empresas en crecimiento de alto valor tecnológico. No sé cómo hay que entender la llegada de este fondo, además, de colaboración público-privada, ¿y qué te parece? Bueno, yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia en el sentido de que por primera vez se le pone el foco a lo que son las startups, a estas nuevas empresas que están creciendo de base tecnológica, que hasta ahora pues no tenían una legislación específica. Aún así, la propuesta que hay, bueno, pues yo creo que todavía tiene posibilidades de mejora, según han destacado todos los agentes del sector, y esperemos que en el proceso de información pública y en su posterior tramitación, pues al final muchas de estas mejoras puedan incorporarse. Pero es cierto que es una buena noticia que por fin se empiece desde el punto de vista normativo a apostar por este tipo de compañías y que no se quede simplemente en discursos, con lo cual pues esperemos que al final el resultado de esta ley sea bueno y propicie el crecimiento y la proliferación de este tipo de compañías. Está claro que el gobierno de Pedro Sánchez desde hace tiempo está poniendo el foco sobre este tipo de compañías. El propio jefe del Ejecutivo emprende un viaje ahora de 4 días hasta el día 24 a Estados Unidos, con el foco puesto exclusivamente en esas startups que son quienes les acompañan para buscar la inversión de los empresarios americanos precisamente en este tipo de empresa, para escalarlas, para crear estos unicornios, y que efectivamente necesita esa colaboración público-privada para alimentar esa inversión. Sí, la verdad es que es curioso, ¿no?, que por primera vez haya un viaje donde no son las grandes empresas, los grandes empresarios los que acompañan al presidente, sino que sean, bueno, pues representantes de empresas, digamos, de este tipo, de startups que han crecido, que tienen un papel destacado hoy y que al final la agenda vaya a ser una agenda estrictamente económica. Yo creo que eso es importante. España siempre ha adolecido de no tener una diplomacia económica como la que tienen otros países de nuestro entorno, y en este sentido todos los esfuerzos que vayan en esta línea pues creo que son bienvenidos. Lo único que esperemos es que al final este viaje pues no se convierta en un fiasco como fue la cumbre política, ¿no?, esa cumbre bilateral que se mantuvo con Biden. Esperemos que al final el contenido, lo que se ha anunciado, se lleve a cabo y que al final sirva para mostrar a este tipo de empresarios, a este tipo de empresas, a los fondos con los que se van a entrevistar, pues la realidad que tiene España, las posibilidades que hay con la llegada de los fondos europeos, y que sirva de verdad como una puerta de entrada para ese tipo de inversión estadounidense en nuestro país. Poniendo el foco en este viaje, en este roadshow de Pedro Sánchez, evidentemente, como señalas, se pone el foco en las startups, pero no es la primera vez que Pedro Sánchez está en Estados Unidos defendiendo su apuesta por este tipo de empresas de crecimiento de alto valor tecnológico. Ya lo hizo hace unos cuantos años, en 2018, pero realmente llega y de momento además no ha conseguido todavía sacar adelante esa ley de startups. Estamos en un momento de anteproyecto de ley. No sé hasta qué punto eso, es verdad que llega el atractivo de los fondos europeos, será suficiente, por tanto, para captar ese interés. Bueno, yo creo que de momento es vender la idea, supongo que tejer una red de contactos importantes, y lo importante es que al final esa ley salga adelante, que los fondos empiecen a llegar, que empiezan a llegar pronto, pero sobre todo creo que lo verdaderamente importante va a ser que España sea capaz de acometer las reformas legislativas necesarias para no solamente atraer este tipo de inversiones y permitir el desarrollo de ese tipo de inversiones, para reducir toda la burocracia que existe alrededor del ecosistema empresarial, que muchas veces dificulta la creación y el crecimiento de nuestras compañías, y sobre todo para tratar de llevar a cabo algunas de esas reformas estructurales tan necesarias de nuestra economía. Los viajes están bien, por supuesto, para dar a conocer, como digo, la diplomacia económica es muy importante, y otros países de
nuestro entorno la practican mucho y la llevan practicando mucho mejor que nosotros desde hace muchas décadas, pero luego también es importante al final el trabajar en casa, el cocinar y el dar las mejores condiciones para que al final este tipo de empresas y otras pues puedan crecer, desarrollarse y tener las máximas posibilidades y oportunidades de crecimiento. Señalabas, Juan Carlos, las bondades que tiene que se ponga el foco en este tipo de empresas, en buscar el apoyo además de esos centros neurálgicos, ¿no?, de este tipo de empresas como es Silicon Valley, California y Nueva York. Pero es verdad que por la parte española parece que hay un sinsabor, hay un cierto sabor amargo o tal vez despecho, porque es verdad que no hay hueco para las grandes empresas en un momento que también están buscando financiación, y también esos fondos Next Generation les van a servir para aupar sus proyectos y la transformación que necesita España. Bueno, la verdad es que al final yo creo que una gran parte de los fondos pues van a ser captados por estas grandes empresas que no están presentes en este viaje. El objetivo de este viaje se ha montado de otra manera, con lo cual creo que tampoco es para una cuestión de agravio. Ha habido muchas oportunidades y yo creo que esas oportunidades van a existir. Pero como digo, para mí es mucho más importante que la llegada de fondos el ser capaz de crear las condiciones para que esos fondos sirvan para de verdad transformar la economía española. Lo que no me gustaría es que al final esto fuera un plan 2.0 donde al final se gastó mucho dinero en algo que no sirvió absolutamente para nada, más allá de para alargar la agonía de la economía española. Esta vez la cantidad de dinero es mucho más importante, esta vez viene condicionada a una serie de reformas y esperemos que al final esas reformas sean las que, junto con esos fondos, las que creen las posibilidades de un cambio estructural en nuestra economía. Y yo creo que en ese cambio estructural grandes empresas se van a ver beneficiadas y también esperemos que este tipo de compañías de las que hablábamos, las startups, que hasta ahora pues se hablaba mucho de ellas, se llenaba la boca a los políticos de hablar de ellas, pero poco se había hecho en el ámbito normativo por, digamos, mejorar sus condiciones y facilitar las posibilidades de crecimiento. Está claro que España se embarca en ese proceso de recuperación, de transformación, y de momento lo que estamos viendo es el tiempo real de las cifras. Precisamente ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzaba que julio cerrará con entre 45.000 y 50.000 empleos más de media que el mes anterior, de forma que se superan los niveles de empleo del verano previo a la crisis. ¿Esto de alguna forma convence ese ritmo de recuperación? Sí, sin duda, la economía española, desde que se iniciaron los procesos de reapertura, de desescalada, está teniendo un proceso de crecimiento verdaderamente importante por la normalización de la actividad que estamos teniendo las personas y, por tanto, pues eso lleva aparejado mucho crecimiento económico. Es verdad que nos falta la pata internacional, en el sentido de que este mes de julio ya tendríamos que tener un número de turistas internacionales verdaderamente notable en nuestro país, como teníamos antes de la pandemia. Esto no es así. Esperemos ahora que con la llegada de los británicos las cifras mejoren un poco, pero creo que vamos a tener un efecto de crecimiento verdaderamente importante pues en el mes de julio, de agosto, en este trimestre y probablemente en ese tercer trimestre, y eso va a ser muy positivo. Lo único que hay que tener mucho cuidado es con los rebotes de la pandemia. Esta variante Delta pues de alguna manera ya nos está haciendo daño, en el sentido de que no está permitiendo que turistas internacionales de otros países estén llegando, que no sea el Reino Unido, que no vaya a ser el Reino Unido, estén llegando a España, y estamos viendo el rebrote otra vez de las cifras, no solamente de contagios, sino también de hospitalizaciones, desgraciadamente de UCIs, y eso lo que nos puede llevar es a tener que implantar nuevas restricciones. Por tanto, bueno, pues creo que es un buen momento económico, pero esperemos que al final la variante y algunos comportamientos que no son los adecuados pues no nos lleven otra vez a volver a estropear este momento de crecimiento y que de alguna manera podamos ver ya y dar por superada la pandemia y centrarnos en lo que de verdad interesa, que es la recuperación de la actividad económica en su totalidad. Para superar la pandemia, el propio Banco Central Europeo suspendió las reglas de fiscalidad, los márgenes, las reglas de juego, pero está claro, hoy de hecho en la agenda vamos a conocer la deuda de las administraciones públicas, y en este contexto en el que se avanza hacia la recuperación no dejan ya de sonar las voces que hay que prepararse para el día que se haya consumado o se esté consumando la recuperación y el Banco Central Europeo vaya frenando esos apoyos, se lleven a cabo la retirada de estímulos. Y ayer mismo Funcas reclamaba una senda de consolidación fiscal para comenzar a implementarla en 2022, antes de que todo esto nos pille.
Sin ningún tipo de dudas. Es decir, tarde o temprano el Banco Central Europeo va a cambiar su política monetaria, tarde o temprano el Pacto de Estabilidad y Crecimiento va a volver a ponerse en marcha o a ponerse en vigor en la zona euro, y por tanto es absolutamente necesario empezar a consolidar nuestras cuentas públicas. A cierre del primer trimestre nuestra deuda pública ya ascendía al 125% del PIB, es una cantidad absolutamente brutal, y es verdad que hoy en día, gracias al BCE, estamos pagando pues unos intereses irrisorios comparados con lo que pagábamos, por ejemplo, en 2013, con una deuda mucho más pequeña, pero eso va a cambiar, la rentabilidad de los bonos va a subir y el Tesoro va a tener que pagar mucho más por la deuda. No quiero ni pensar lo que podría ser un escenario de subida de tipos importantes de aquí a 2 o 3 años con la deuda con la que tenemos en este momento. Por tanto, es absolutamente primordial que nuestras administraciones públicas se den cuenta de que ese camino de consolidación tiene que empezar, pero yo creo que ni en 2022, según la recuperación económica se vaya produciendo, empezar ya a consolidar las cuentas públicas. Había que gastar, hemos gastado, pero ahora es el momento de empezar a pensar en que no podemos seguir gastando como si no hubiera mañana durante el resto de nuestros días, porque eso tarde o temprano lo vamos a pagar. Ya lo hicimos en el anterior periodo de crisis y esperemos que no cometamos la estupidez de volver a una situación parecida. Por tanto, suscribo totalmente ese mensaje de Funcas y ojalá las administraciones lo suscriban también, pero fíjate que en ese sentido yo soy bastante escéptico y mucho me temo que ese mensaje de Funcas y otros parecidos que van a llegar van a caer en saco roto. Profesor, pues muchísimas gracias por ayudarnos a desgranar todo lo que se desprende de estos asuntos económicos. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, un placer que haya madrugado con nosotros. Feliz jornada, hasta la próxima. Muchas gracias y muy buenos días.